Cedo la palabra a Marta Moreno, vocal de Federación Nacional Alcer. Hola, buenas tardes. Soy Marta Moreno, vocal de Federación Alcer y paciente hipersensibilizada. Así que esta charla, para mí como para muchos, y afortunadamente mucha gente retrasplantada o con transfusiones previas, esta charla va a ser muy interesante. Comienza la doctora Esther Mancebo, que es especialista en inmunología, histocompatibilidad e inmunología del trasplante del Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid, y nos va a hablar sobre el trasplante renal en pacientes hipersensibilizados. Bueno. Muchas gracias por la invitación. Estamos encantadas de estar aquí con vosotros. Daremos esta charla de manera conjunta. Bueno, ya me he presentado. Yo soy Esther Mancebo, inmunóloga del Hospital 12 de Octubre, y vengo con Beatriz Romero, que es coordinadora de ensayos clínicos en nuestro centro. Pues nada, esperemos que podáis seguir bien la charla y os sea amena y útil. Hola, buenas tardes. Como ha dicho mi compañera, dar las gracias a Alcer por la organización y por acercar al paciente a su enfermedad. Empiezo con la presentación, que ya son horas. Sí, mejor. Voy a desarrollar algunos conceptos previos para que conozcáis un poco más las características del paciente hiperinmunizado. Para ello vamos a hablar primero de lo que es el sistema inmune, que es una defensa natural que tiene nuestro organismo, nuestro cuerpo, para eliminar, sobre todo identificar y eliminar aquellos patógenos como virus, bacterias o otras células que están dañadas. Este sistema inmune tiene una memoria y es lo que da lugar al concepto de memoria inmunológica. Vale. El concepto de inmunización llegamos a él por contacto previo con otros microorganismos. De esta forma puede ser a través de una infección que nos contagiamos en nuestro día a día o por inoculación a través de una vacuna. Y con esto preparamos al sistema inmune para que haga una respuesta eficaz contra ese microorganismo al que hemos tenido un contacto previo. También se puede hacer por contacto previo con células extrañas. Esto es a través de transfusiones, embarazos o al recibir un trasplante previamente. En este caso, el sistema inmune se prepara para responder con eficacia frente a ese futuro contagio de antígenos por la exposición previa. Esto no es del todo adecuado para nosotros, no nos beneficia, más bien se podría decir que es algo negativo, porque esta identificación y respuesta que hace el sistema inmune nos puede perjudicar a la hora de generar un rechazo del órgano. Entonces, en este caso tenemos las proteínas de antígeno leucocitario humano, que a partir de ahora va a ser HLA, que son diferentes en cada paciente, en cada persona, de tal manera que es muy difícil que haya alelos idénticos entre donante y receptor. Como podéis ver en esta diapositiva, el donante tiene un HLA prácticamente distinto al del receptor. Coinciden muy poco en A1, CR7, de tal manera que esas diferencias son los que van a provocar que el sistema inmune haga una reacción anti-HLA y ataque a estos anticuerpos, provocando lo que sería el rechazo. La herramienta que maneja se llama anti-HLA. Esto es importante para ahora que entendáis que los pacientes que tienen más grado de inmunización van a recibir más tardíamente, o mejor dicho, van a tener más riesgo al recibir un trasplante. De tal manera que los pacientes que no están inmunizados, todo va a ir relativamente fácil comparando los HLA. El paciente que ya tiene anti-HLA, estos anticuerpos, van a complicar más por transfusiones previas o por trasplantes, va a complicar más recibir el nuevo trasplante. Así resumimos que el individuo hiperinmunizado es una persona
cuyo sistema inmunológico ha desarrollado una gran cantidad de anticuerpos contra antígenos HLA ajenos, por lo que es muy difícil encontrar en la población un donante aceptable. Bien, en esta imagen puede ser un poco complicada, pero bueno, veis, esta es una imagen de un estudio de anticuerpos de un paciente hipersensibilizado. No sé si funciona el puntero. Bueno, en la pantalla. Bueno, pues veis aquí, pues este paciente tiene anticuerpos frente a HLA A2, A23, A24, A25. La altura de las barras indica los niveles de estos anticuerpos. Vemos unas barras muy altas, unos niveles de anticuerpos muy elevados y otras más bajas. Por ejemplo, anticuerpos anti-A25 con unos niveles más bajos. Estos estudios los realizamos en todos y cada uno de los pacientes que entran en lista de espera de trasplante y los realizamos de manera, cada 4 meses actualizamos los anticuerpos. Entonces, ¿para qué utilizamos esta información? Pues vemos que en esta línea 1 muestro el tipaje de un posible donante. Y este donante tiene estos antígenos HLA y vemos que este receptor tiene anticuerpos anti-A24 y anticuerpos anti-B51. Por lo tanto, este no sería un buen donante para nuestro receptor y contraindicaría el trasplante. Es decir, utilizamos esta herramienta para buscar un donante que sea HLA compatible. En el segundo caso tenemos otro donante que no tiene ningún anticuerpo anti-HLA donante específico, por lo tanto sería el donante adecuado para nuestro receptor. Este estudio nos sirve también para calcular qué posibilidades tiene el paciente para encontrar un donante compatible. Podemos entender muy fácil que si tenemos muchas barras, muchos anticuerpos, pues va a ser más difícil que encontremos un donante como el donante 2, que es adecuado sin DSA. Entonces nosotros podemos calcular esto, calcular el porcentaje de donantes no válidos. Y este valor pues es el precalculado, que es el porcentaje de la población que tiene alguno de estos antígenos HLA reconocidos por los anticuerpos. Bien, durante muchos años, varios de los aquí presentes seguro que son pacientes que ya han recibido un trasplante y recibieron un trasplante antes del 2012. En 2012 es cuando empezamos a tener esta tecnología disponible. Entonces, bueno, ¿qué hacíamos antes? Pues trasplantar con pruebas cruzadas negativas. Pero cuando nos llegó esta tecnología, pues dijimos, bueno, pues vamos a ver, todos estos trasplantes que hemos estado realizando años atrás, ¿tenían anticuerpos o no tenían anticuerpos y cómo fueron? Y múltiples estudios pues analizaron esto y vieron que aquellos pacientes que en esta época se habían trasplantado con anticuerpos, pues el 30% habían desarrollado rechazo. Y este 30% habían desarrollado rechazo muy pronto, en el postrasplante inmediato, en el primer mes, en los primeros 2 meses. Sin embargo, los pacientes que habíamos trasplantado sin anticuerpos anti-HLA donante específicos, solo el 6% habían tenido rechazo y estos rechazos habían sido mucho más tardíos, alrededor de los 49 meses. Buscar un donante, bueno, entonces pues dijimos, pues muy fácil, si tener anticuerpos anti-HLA donantes específicos es malo, pues vamos a tratar de evitarlo. Pero eso tiene un impacto también y es que, bueno, esto es un estudio de mi lista de espera de los hospitales que yo manejo en la Comunidad de Madrid y vemos que los pacientes que tienen un porcentaje de donantes no válidos, o sea, o todos los donantes valen, como sería el 0%, los pacientes que tienen un porcentaje de donantes no válidos muy bajos, pues permanecen en diálisis como una mediana de unos 3 años hasta conseguir trasplantarse. Pero los pacientes que tienen unos donantes no válidos del 98 al 100% están en diálisis una media de 7,3 años, llegando hasta muchos más, 12, 13, 14 años, esperando un donante que nunca llega. Y no son 2 o 3 casos, son muchos pacientes. En mi lista de espera en concreto son 116 pacientes, el 22% de la lista de espera que yo manejo.
Bueno, pues el difícil acceso al trasplante renal, como os ha comentado Esther, en el paciente inmunizado prácticamente le deja relegado a vivir en diálisis largo tiempo. Esto tiene unas afecciones importantes, bueno, que conoceréis, que son neuropatías, problemas cardíacos, debilitamiento osteoarticular, mayor riesgo de infecciones recurrentes, tanto si hay catéteres como por exposición y por la inmunodeficiencia que genera el estar en diálisis, el desgaste emocional, que es muy importante, y la afección de la calidad de vida en el día a día. Entonces, en este gráfico podéis ver que está asociada a la mortalidad en verde, en hemodiálisis, en azul en diálisis peritoneal y asociada al trasplante en gris. Así podéis ver que hay mayor mortalidad en aquellos pacientes que se someten a diálisis frente a aquellos que se trasplantan. La media anual es de un 8% de mortalidad estando en diálisis. Claro, entonces esto es un problema. Si no se puede trasplantar y estar en diálisis le estamos sentenciando un poco más a tener peor calidad de vida, lo que se hace es estrategias para facilitar el acceso de estos pacientes al trasplante renal. Tenemos, en primer lugar, el donante vivo familiar. El donante vivo familiar posibilita que haya más características comunes con los alelos HLA, que es lo que os comentábamos antes. Para facilitarlo es mejor entre hermanos que el HLA sea idéntico, de padres a hijos y de hijos a padres. Las madres no suelen ser unos candidatos viables, básicamente por lo que os comentábamos antes de que generan anti-HLA en situaciones como el parto, los embarazos. Aquí podéis ver que hay un donante A y un receptor A, pero presentan distintos HLA, por lo que posiblemente desarrollen anticuerpos donante específicos y no se pueden trasplantar. Así surge también el programa de donante cruzado. Este programa ofrece la posibilidad de donación y trasplante de riñón de vivo en aquellos casos en que no existe compatibilidad entre donantes y receptores, por grupo sanguíneo AB0 incompatible o por haber resultado la prueba cruzada positiva, que es lo que os comentaba antes Esther. Y bueno, existen otros factores por los que se puede meter en el programa de trasplante de donación cruzada, pero no es el caso ahora. Bueno, para su desarrollo, básicamente se registran los datos inmunológicos de parejas de receptor donante y se hace un algoritmo y se detectan de distintas comunidades autónomas de tal manera que cuando surge dos parejas que coinciden, se hace el trasplante. En este caso sería el donante A con el receptor B y el donante B con el receptor A. Otra forma de facilitar el acceso del paciente hiperinmunizado a un trasplante es con el Programa Nacional PATI. El Programa Nacional del paciente hiperinmunizado surge en el 2015. En él se incluyen aquellos pacientes con antígenos prohibidos a partir del 98%. Se registran los antígenos HLA reconocidos por los anticuerpos y se introducen como antígenos HLA prohibidos. Cuando hay un donante en cualquiera de los centros trasplantadores, se introduce la información inmunológica, que en este caso lo llamamos tipaje de los marcadores HLA, en el programa y se realizan pruebas cruzadas virtuales para encontrar un máximo de concordancia donante-receptor HLA. Si algún receptor no presenta anticuerpos donante específicos, se le oferta al órgano y se le traslada ese órgano al hospital donde está el receptor,
con independencia de su localización. Gracias al programa PATI han conseguido trasplantarse más de 1.000 pacientes con buenos resultados post-trasplante. Para pacientes con un porcentaje de donantes no válidos del 98-99%, alrededor del 70%, como podéis ver ahí, se trasplantaron con una media de 4 a 9 meses. Sin embargo, para aquellos pacientes que son incompatibles con la población al 100%, solo el 37% de 1.350 pacientes lograron trasplantarse y no han hecho traspasar largo tiempo de espera, una mediana de 25 meses. Bien, pues aunque con estos programas de priorización pues tratamos de mejorar el acceso al trasplante de los pacientes sensibilizados, pues esto no es posible, como ha dicho Beatriz, en todos los pacientes. Aquí os muestro, aquí está representado el porcentaje de donantes no válidos y al lado el número de donantes con el que necesitaría cruzarse estos pacientes. Entonces vemos, por ejemplo, que cuando para virtual el porcentaje de donantes no válidos es del 99,5, necesitaría cruzarse con 600 donantes. Bueno, esto se puede conseguir dentro de un programa de priorización como PATI, pero cuando el porcentaje es del 99,9 ya necesita 3.000. Y por encima de esto ya estamos en unos números que es prácticamente imposible. Tenemos que tener en cuenta que en PATI se introducen aproximadamente 1.000 donantes al año. Y esto, pues está claro que muchos pacientes no van a poder tener acceso al trasplante si pretendemos hacerlo en ausencia de anticuerpos. Por lo tanto, tenemos que ir un paso más allá. La otra posibilidad es favorecer el acceso al trasplante, pero trasplantando en presencia de anticuerpos anti-HLA donante específicos. Y esto lo hacemos con la implantación de estrategias de delisting. Lo que vamos a hacer es pasar alelos HLA del lado de los prohibidos al lado de los permitidos, pero esto no lo vamos a hacer de manera aleatoria, lo vamos a hacer tras un estudio muy cuidadoso de los anticuerpos, intentando minimizar el riesgo. Como nosotros en nuestro centro llevamos realizando estas estrategias ya varios años y como realmente hemos detectado que hay una inequidad, porque al final no todos los centros pues han dado este paso, pues a principios de año escribí esta guía de consenso española para el delisting de anticuerpos anti-HLA en pacientes candidatos a trasplante renal altamente sensibilizados, que ha sido validada por todas las principales sociedades científicas implicadas en el proceso del trasplante renal, incluida por la Organización Nacional de Trasplante, y que está ahora mismo para su aprobación en el Consejo Interterritorial. Considero que esta guía nos ayudará a promover la equidad de acceso al trasplante, porque ya todos los centros tendrán que cumplirla. Y además es un apoyo para el profesional porque se le da unas pautas de actuación y pues tenemos unas pautas de actuación que son comunes y pues es una guía muy amplia que incluye incluso datos sobre acceso al trasplante, sobre tratamiento y seguimiento del paciente de alto riesgo inmunológico. ¿A qué paciente se le puede ofertar este trasplante con anticuerpos anti-HLA? Pues a los pacientes que no tienen acceso al trasplante de otra manera. Los que tienen un porcentaje de donantes no válidos del 100% o los que los tienen del 98 y 99%, pero que aún estando en PATI no consiguen trasplantarse, o pacientes hipersensibilizados que tienen una urgencia de acceso al trasplante porque no pueden continuar con la diálisis. Luego tenemos otro grupo de pacientes que son también bastante complicados, que son pacientes que no están tan sensibilizados como para entrar en el programa, pero que están lo suficientemente sensibilizados para no encontrar su donante en sus listas de espera locales. Entonces, aquí tenemos que trabajar también con estos pacientes. ¿Esta es una opción para todos? Pues realmente yo creo que es una opción para casi todos, si abordamos un delisting de bajo riesgo conservador, como vamos a ver ahora.
a lo mejor ya no es una opción para todos si el riesgo tiene que ser un poquito más elevado, porque si tenemos mayor riesgo de rechazo, el paciente tiene que ser capaz de soportar los tratamientos que va a requerir para ese rechazo. Entonces, pues bueno, vamos a intentar, esta delisting de alto riesgo pues no va a ser adecuado para pacientes frágiles, con mucho riesgo de infecciones, pacientes que hayan demostrado que no son constantes en el tratamiento de sus fármacos inmunosupresores, o pacientes que han recibido trasplantes previos y que hayan tenido efectos secundarios que hacen que su inmunosupresión sea difícilmente controlable. Una cosa muy importante, yo creo que es casi la más importante que recoge la guía, es que si un centro no quiere abordar este tipo de trasplantes, tiene que derivar a su paciente, tiene que informar a su paciente sobre esta posibilidad y tiene que derivarlo a un centro donde donde tenga un programa establecido. Bien, pues ¿cómo vamos a seleccionar los pacientes candidatos? Pues lo hacemos siempre un equipo multidisciplinar formado por nefrólogos y formado por inmunólogos. Evaluamos los pros, los contras y siempre se le tiene que informar al paciente. Porque, bueno, pues a lo mejor realmente hay quien decide que no quiere asumir este tipo y prefiere seguir esperando. Pero sí que es importante que cuando nosotros ofertamos esto es porque realmente el seguir esperando no es una opción, porque el trasplante no va a llegar. Y bueno, lo haremos este abordaje de manera gradual, intentando minimizar el riesgo, empezando por un delisting conservador. Y si me preguntáis, ¿es seguro trasplantar con anticuerpos? Pues esta gráfica os la hemos presentado antes y os he dicho, el 30% de los pacientes trasplantados con anticuerpos rechazan, pero podemos mirarlo de la otra manera, el 70% no. Por lo tanto, no todos los anticuerpos son iguales y es aquí donde tenemos que intentar que nuestros pacientes estén en la parte de pacientes que nos rechazan. Bien, pues como ya os he dicho, llevamos tiempo trasplantando pacientes con anticuerpos y bueno, hace poco evaluamos nuestra experiencia de 53 pacientes trasplantados tras esta estrategia de delisting, que son el 25% de los pacientes que trasplantamos inmunizados en nuestro centro. Y bueno, como podéis ver donde pone NR, son pacientes que se trasplantaron con anticuerpos y que no presentaron rechazo. O sea, el 84% de los pacientes así trasplantados en nuestra corte no han tenido ningún evento de rechazo. Solo el 4% han tenido rechazo celular, comparable con cualquier otra corte de pacientes trasplantados, un 12% rechazo humoral. Antes decíamos en la publicación anterior estábamos en torno a un 30%, pues nosotros con este estudio detallado lo conseguimos bajar al 12%. Entre los pacientes que accedieron al trasplante con un delisting conservador, ninguno presentó rechazo. Y, bueno, sí, el 35% de los pacientes que accedieron al trasplante con un delisting más agresivo. Tener un rechazo no significa tampoco perder el órgano. Nosotros sabemos que estos pacientes los hemos trasplantado con anticuerpos y les hacemos un seguimiento muy estrecho para intentar tratarlo antes de que ese rechazo altere la función del injerto. Empezamos con un delisting conservador, anticuerpos de bajo título. Sabemos que hay anticuerpos frente a unos alelos que son peores, que otros que no son tan de tanto riesgo. Entonces, bueno, pues con todo esto jugamos. Además, intentamos evitar anticuerpos frente a donantes previos o que estuvieran altos en determinaciones históricas, que sean fijadores de complemento, que puedan dar pruebas cruzadas positivas. Con este delisting conservador, ya os he dicho, tenemos unos excelentes resultados y menor riesgo probablemente es acceder al trasplante en estas condiciones que permanecer en diálisis. Este es un paciente en el que hicimos un delisting. Pasamos de que necesitara 3.000 ofertas, hicimos el delisting conservador, a que necesitara 150 ofertas y después de hacer este delisting se trasplantó en 30 días. O sea, con un riesgo que es bajo. Muchos pacientes así.
Este es otro paciente en el que, bueno, haciendo el delisting de bajo riesgo, pasamos de necesitar 30.000 ofertas a pasar a necesitar 10.000 ofertas. Y esto no soluciona nada. Este paciente necesita ir un paso más allá. Con este paciente pues iríamos a un delisting más agresivo, de mayor riesgo. Aumenta el riesgo de rechazo y tenemos que tener claro que puede ser que cuando nos llegue el donante y hagamos las pruebas cruzadas, estas pruebas cruzadas den positivas. Entonces tenemos que tener un plan B, que es tener disponibles estrategias de desensibilización. Vale, pues la estrategia de sensibilización estándar que usan prácticamente todos los centros, que es la convencional, consiste en recambios plasmáticos, la plasmaféresis, en reposiciones con inmunoglobulina y en el rituximab, que es un fármaco que inhibe los linfocitos B. El protocolo de desensibilización convencional da muy buenos resultados, sobre todo cuando tenemos una previsión o un programa previo, que es en el caso del donante vivo. Se le somete a estas terapias previamente, de tal manera que bajamos muchísimo sus anticuerpos y a la hora de trasplantarse prácticamente no hay rechazo porque no hay anticuerpos. Pero en el caso del donante fallecido no tenemos esa previsión. Cuando surge el órgano del donante tenemos que llamar al receptor y no podemos prepararle para ese caso. Además, no se puede porque podría haber un repunte de anticuerpos y además, que en la mayoría de los casos no sería efectivo. En este plano surge un tratamiento nuevo que desensibiliza en el momento, que se llama inlifidasa. Es una enzima que degrada la inmunoglobulina, la rompe en su punto central, haciendo que no funcione. Es efectiva en todos los casos y actúa de forma muy rápida. Si con la desensibilización convencional necesitaríamos 3 semanas para eliminar algunos anticuerpos, con inlifidasa, como vemos en la gráfica, a las 2 horas casi no se detectan inmunoglobulinas circulantes en su conformidad entera, comenzándose a recuperar los niveles a partir de los 7 días. En la gráfica, como veis, pues lo que decía, se administra el fármaco antes de recibir el órgano. A las 2 horas da negativo, recibe el órgano y sí puede haber un repunte a los 7 días que se puede tratar de distintas otras formas. Bueno, la ventaja de inlifidasa respecto a la desensibilización convencional, por tanto, es su rapidez y su efectividad. Permite usarla cuando el donante está disponible y a las 4 horas se puede trasplantar. Podemos realizar un delisting de alto riesgo sabiendo que luego el inlifidasa eliminará todos los anticuerpos en una ventana temporal que permita el trasplante. Es decir, cuando nosotros hacemos un deslizado ya sabiendo que inlifidasa puede reducir o minimizar todos esos anticuerpos. En España, el uso de inlifidasa estaba autorizado para la sensibilización de adultos hiperinmunizados, en espera de trasplante renal de donante fallecido con prueba cruzada positiva. Los grupos de prescripción autorizados por la Agencia Española del Medicamento son, de momento, para pacientes con un porcentaje de donantes no válidos del 99% y 100% que lleven 2 años. Para aquellos que tienen un 95% de donantes no válidos, 4 años, y en aquellos pacientes que esto suponga una urgencia al trasplante porque ya no puedan recibir diálisis y sea algo emergente. Esos pacientes de momento se pueden tratar con inlifidasa. Previo al tratamiento con inlifidasa necesitamos que el paciente no presente ciertas contraindicaciones. Evidentemente, la alergia o la imposibilidad de poner el principio activo de alguno de los excipientes del fármaco, la púrpura trombocitopénica trombótica y también no haber recibido inmunoglobulina intravenosa en los últimos 28 días. Por supuesto, hay que firmar el consentimiento informado
Y como ya han mencionado hoy, la vacunación profiláctica previene muchísimo al provocarse una inmunosupresión tan grande con el fármaco de inlifidasa. Con la vacunación profiláctica impedimos que surjan enfermedades como el meningococo, el zóster, bueno, lo que se ha tratado hoy en la mañana. Bien, pues cuando nos llega la oferta del órgano es importante que, de nuevo, que lo comentemos el nefrólogo y el inmunólogo, y tenemos que evaluar que hay características del donante pues que no nos van a gustar y hay características de los anticuerpos que tampoco nos van a gustar, pero tenemos que poner una puesta en común, ¿no? De tal manera que si consideramos que el riesgo inmunológico es alto, tenemos que tener un donante que sea o el riñón que sea adecuado. No nos va a valer cualquier donante. Además, inlifidasa solo se puede administrar cuando la prueba cruzada dé positiva. Tenemos dos modos de pruebas cruzadas. Las pruebas cruzadas por citometría detectan que los anticuerpos reconocen las células del donante. Las células cruzadas por citotoxicidad dependiente de complemento demuestran que los anticuerpos reconocen las células del donante y son capaces de matarlas, o sea, es una prueba realmente funcional. Cualquiera de estas pruebas cruzadas tiene que ser positiva para que nosotros tratemos con inlifidasa. El tratamiento se infunde inlifidasa al paciente, esperamos 2 o 4 horas, se repiten las pruebas cruzadas. Si la prueba cruzada negativiza, el paciente se trasplanta. Monitorización estrecha en el postrasplante, tanto desde el punto de vista de seguimiento por el nefrólogo, manejo del tratamiento inmunosupresor, monitorización de los anticuerpos. Sí que estos pacientes de mayor riesgo de rechazo pues van a requerir mayor número de biopsias, porque tenemos que estar muy vigilantes al rechazo, porque es muy importante, si tenemos rechazo, tratarlo rápido. Y ya muy brevemente recoger cuál ha sido nuestra experiencia con este fármaco. En total, en primer lugar dentro de un ensayo clínico, después ya con inlifidasa comercial, hemos realizado una estrategia de delisting agresivo en 21 pacientes. Estos 21 pacientes llevaban muchísimo tiempo en diálisis, una mediana de 10 años. Les hemos hecho el delisting, les hemos bajado del PRA del 100% a el 94 al 99% y hemos empezado a tener ofertas. Hemos aceptado 12 ofertas, con lo cual hemos trasplantado a 12 pacientes. En 7 de ellos pues resultó que las pruebas cruzadas eran negativas y esto nos sorprendió porque en presencia de anticuerpos tan elevados, en algunos casos, las pruebas cruzadas fueron negativas. Eso quiere decir que no podemos tratar con inlifidasa, pero ¿podemos trasplantar? Bueno, pues múltiples estudios que dicen, múltiples estudios de cohortes muy amplias que evalúan casi 500 pacientes, que el trasplante con pruebas cruzadas negativas es seguro. Tiene casi los mismos resultados en términos de rechazo, pérdida del injerto y mortalidad que la de pacientes que se trasplantan sin anticuerpos. Bueno, este estudio dice un poco lo mismo y como veis las curvas que son las de abajo de pacientes trasplantados sin DSA o trasplantados con DSA y pruebas cruzadas negativas son bastante similares. Entonces, pues nosotros procedimos a trasplantar a estos 7 pacientes y de hecho pues no hemos tenido ningún rechazo. Sí que es verdad que una paciente falleció en el postrasplante inmediato por un paro cardíaco. 5 pacientes, pruebas cruzadas positivas y ahí sí tratamos con inlifidasa. Trasplantamos muy rápido, a las 2 y 4 horas las pruebas cruzadas se habían convertido en completamente negativas. Y bueno, y aquí os traigo brevemente un caso de una de estas pacientes tratadas con inlifidasa comercial. Esta paciente ingresó en diálisis en el 97, ya estaba sensibilizada por embarazos, se trasplanta de vivo en 2002, su órgano le duró hasta 2011 y aquí ya quedó completamente sensibilizada con un porcentaje de donantes no compatibles del 100%. En 2015 la metimos en PATI, no fue una solución para ella. En 2020 iniciamos un delisting conservador, pero bueno, este es su perfil de anticuerpos, no hay anticuerpos bajos. El delisting conservador no funciona tampoco. Otros 4 años más sin donante hasta que pudimos disponer de inlifidasa. Teniendo inlifidasa disponible, la dejamos con un porcentaje de donantes no válidos del 97%. Recibió 3 ofertas, las 2 primeras las rechazamos porque no nos pareció adecuado el donante, la tercera la aceptamos. 154 días después del delisting en una paciente, pues no lo sé, 13 años llevaba en diálisis.
Tenía múltiples anticuerpos. La prueba cruzada era positiva, pasó a ser negativa. Esta es la evolución de sus anticuerpos. Como veis, bajan, completamente desaparecen por el tratamiento del fármaco y en torno a los 7 días tenemos el repunte que nosotros tratamos ya con desensibilización convencional. Conseguimos que todos los anticuerpos desaparecieran, solo conserva uno, que consideramos que es de bajo riesgo. Función renal inmediata, buena creatinina, buena tasa de filtrado glomerular. Esta es una experiencia corta, pero tenemos resultados también a 5 años dentro del ensayo clínico y en general pues son buenos resultados. Y bueno, por favor. Nada, concluir que siempre que sea posible nosotros te trasplantamos sin DSA, pero hay veces que no es posible. Y bueno, todas estas estrategias favorecen que tengáis una mínima posibilidad. Bueno, el Ifidasa pues ya veis que es rápida y efectiva y bueno, aunque es verdad que la experiencia es corta, pues bueno, esperemos que sea útil. Le pasamos la palabra a don Narciso García, paciente hiperinmunizado trasplantado. Bueno, me llamo Narciso García, ¿me oís? ¿Se oye? Bien. Más cerca, bien. Soy un doble trasplantado. El primer trasplante me lo hicieron el 12 de octubre, el día 25 de abril del año 2005, me acuerdo bien. Funcionó más mal que bien y con él aguanté 12 años y medio. En el año 2017 inicié diálisis peritoneal, pero una intervención quirúrgica me impidió continuar con ella porque se estropeó el peritoneo, sin el cual no puedo ser. Pasé a hemodiálisis, donde permanecí durante 5 años. Esa técnica me dio muy buenos resultados, yo tenía una buena calidad de vida, pero se reveló a la hora de entrar en lista de espera para trasplante, se descubrió que tenía una enorme cantidad de anticuerpos. Las 12 tribus de anticuerpos eran, lo cual me ponía en grave riesgo mi posibilidad tan anhelada de un nuevo trasplante. Transcurrió el tiempo y me animaron para que me incluyera en un ensayo de una compañía sueca y yo gustosísimamente me presté a ello, con la suerte y el acierto por parte de los investigadores y con el apoyo del personal sanitario del 12 de octubre, que fue absoluto. Tuve la oportunidad de ser trasplantado por la aplicación de la medicación que fue descubierta, la imlifidasa, a la que hacían referencia mis compañeras precedentes en la palabra. Desde entonces hubo al principio ciertos efectos colaterales después de la intervención, no directamente relacionados con el riñón, algunos de ellos de otro tipo, pero transcurrido el tiempo cada vez he ido mejorando, de manera que ahora, en el momento actual, puedo decir que me encuentro bastante bien, hago una vida normal, tirando a buena vida en todos los aspectos. Procuro aprovechar al máximo esta posibilidad. Evito al máximo las restricciones. No es aquello de decir, como estoy de lo mío, no voy a hacer esto, que sería placentero para mí, no voy a viajar a tal sitio por si acaso. No, en fin. Recomiendo renunciar a cuantos menos cosas, mejor. Vamos a intentar hacer el máximo de cosas. Hay que tener ilusión.
En principio, prácticamente todos hemos nacido para ser felices. Que esto no nos impida serlo. Al contrario, cada vez más decididos a obtener ese estado. Os recomiendo que os informéis bien, muy bien, en el hospital al cual pertenezcáis. Estos avances de la ciencia tardan tiempo en ser generalizados, en aplicarse. Vamos a intentar conseguir entre todos acelerar el proceso para que se tarde menos tiempo en aprovecharnos de ellos. Con el deseo de que no solamente podamos utilizarlos y beneficiarnos de sus efectos en los hospitales de referencia, como es afortunadamente el mío, el 12 de octubre, sino en todos los hospitales de España, y que todos los pacientes, nuestros compañeros, puedan tener acceso de la forma más fácil y directa a este tipo de avances. No tengáis miedo. Los que todavía estéis en diálisis del tipo que fuera, sabed que en más o menos tiempo os va a llegar la oportunidad, bien por el programa PATI que nos han dicho en la anterior alocución, bien con la aplicación de esta medicación, la Lifidasa, que tan buenos efectos está produciendo y mejores que los va a producir todavía. Pues muchas gracias por contarnos tu experiencia, Narciso. Y también muchas gracias a las doctoras. ¿Hay alguna pregunta? Yo quisiera hacer una pregunta a las doctoras. Yo estoy en Andalucía, soy paciente hiperinmunizada, tardaron casi 16 años en realizarme el primer trasplante por politransfusiones previas y luego, bueno, pues ahora mismo me duró el trasplante afortunadamente casi 16 años, luego después, ahora mismo llevo en diálisis 10 años y medio por las mismas razones y aparte, bueno, pues tengo un grupo sanguíneo difícil de encontrar un donante, ¿no? Entonces, el deslisting, todas esas posibilidades que han comentado en la ponencia, me la han ofertado en mi hospital de referencia para trasplante, pero me han hablado negativamente de la Lifidasa, porque me han dicho, ahí va la pregunta, me han dicho que tiene como se ha visto en la gráfica, un valle en el cual no hay ningún tipo de sensibilización, pero luego que esa desensibilización con los días se pierde. ¿Cómo se evita, por ejemplo, en el caso de Narciso, que le ha ido tan bien, qué estrategias utilizan para evitar que eso ocurra o para evitar un rechazo hiperagudo o agudo? Bueno, nosotros ahora mismo los anticuerpos repuntan en nuestra experiencia en todos los pacientes. Pero eso no quiere decir que el paciente vaya a tener rechazo. El caso que os he presentado, los anticuerpos repuntaron, la desensibilización convencional los frenó y ha perdido todos los anticuerpos que consideramos malos. Mantiene uno que en muchos centros ni siquiera se considera. En el caso de Narciso, por ejemplo, él continúa con un anticuerpo que va ahí, baja, sube, se mantiene. Nosotros controlamos muy bien para que él no tenga rechazo, tiene añadido un fármaco más, porque además el anticuerpo de Narciso, los anticuerpos de Narciso eran de los malos, o sea, eran fijadores de complemento, pues añadimos un fármaco que bloquea el complemento. Tenemos otras herramientas en el post-trasplante. La experiencia, por el momento, la publicada, la nuestra, es excelente. Estamos realmente asombrados de los buenos resultados que estamos teniendo. Que los anticuerpos repuntan, es verdad, pero tenemos que intentar manejarlos después. La experiencia publicada a 5 años también es buena.
Entonces, bueno, nosotros realmente es una opción que ofrecemos a todos nuestros pacientes y probablemente pues, es desconocimiento, miedo, y a los médicos también a veces es difícil, no nos gusta salir de nuestra zona de confort, pero hay pacientes que requieren que no solo puedo hacer la cirugía al paciente fácil, también la tengo que hacer al paciente difícil, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias de verdad por haber venido, por haber desplazado, por haberos integrado, por haber participado. Espero que hayáis aprendido algo, algún avance, algo, o que hayáis compartido algún testimonio, alguna experiencia que os ayude en el día a día. Juntos vamos a seguir pues luchando por los derechos y mejorando la calidad de vida de las personas con enfermedad renal. No quiero extenderme más. Quiero agradecer a la Junta Directiva, que le pido que suba aquí conmigo, y al equipo técnico que ha hecho posible este congreso, que lleva muchas cosas detrás, de verdad. Algunas cosas salen mejor, algunas cosas salen menos mejor, pero de verdad que lo hacemos siempre con todo el cariño, con toda la intención. Y al final, todos juntos, pues sabéis que somos más fuertes. Os esperamos el año que viene, muy probablemente en Málaga, en el que bueno, pues tendremos también la oportunidad de conocer a socios de Alcer Málaga, a la Asociación de Alcer Málaga, y que en el futuro, pues que al final estemos todos. Los demás miembros de la Junta Directiva, por favor, y del equipo técnico, por favor, subir aquí y simplemente nos hacemos una foto. Y os desear un muy buen viaje de regreso, por supuesto, a cada uno a casa. Espero que los que estén... Muchísimas gracias, nada más, sí, no hace falta nada. Así, y Alcer Salamanca también, por favor, que suba aquí con nosotros y nos hacemos una foto de familia. Claro, pero ya le he dicho al equipo técnico que suba. Sí. Venga, Juan Carlos, sí, los dos Juan Carlos. Sí.